Bienvenido, bienvenida al podcast Espalda Sana y Sin Dolor, el podcast donde te contamos todos los secretos que han ayudado a nuestros alumnos con dolor de espalda a vivir sin dolor y recuperar su bienestar físico y emocional. Hoy vamos a hablar sobre la hernia discal. Sé que es un tema que os interesa muchísimo porque muchos sufrís cada día, muchos tenéis muchísimas limitaciones a la hora de hacer deporte, de llevar a cabo vuestras actividades cotidianas y estáis buscando respuestas. Hay muchos falsos mitos como que pues, si tenemos una hernia, a lo mejor pues, tenemos que quedarnos toda la vida en casa o toda la vida debemos depender de infiltraciones o de pastillas, pero esto no es de todo cierto, así que nada, vamos a por ello, Gonzalo, vamos con un podcast súper interesante para romper creencias y que esperemos que aporte muchísimo. Exacto, Jorge. Buenas a todos y a todas. En este quinto episodio de nuestro podcast vamos a indagar muchísimo sobre el tema como es la hernia. Y bueno, vamos a hablar sobre ello porque tenemos muchísima experiencia sobre este tema. Todos nuestros clientes, la gran mayoría, si no, pues un porcentaje bastante alto, acuden a nosotros con hernia, ¿no? Y claro, nos hace entender cómo, pues con el ejercicio y como hemos hablado en anteriores episodios, pues pueden tener una vida totalmente plena y convivir con una hernia, que no tiene por qué generar limitaciones a la hora de vivir, ¿no? Exacto, al final existen muchas situaciones en las que se lanza un mensaje catastrofista al principio, normalmente pues por algún médico de mentalidad un poquito más obsoleta, por así decirlo, ¿no? Que ya te dice, no, tienes una hernia, olvídate de correr, olvídate de saltar, olvídate de lo que te guste, jugar al pádel o de lo que sea. Y al final estos mensajes hacen mucho daño, sobre todo a nivel pues, emocional, ¿no? Y creemos que si cambiamos un poquito esa mentalidad y vamos hacia mensajes más del tipo una hernia se puede reabsorber, que no es algo que lo diga yo, lo dice la ciencia, mensajes del tipo puedes perfectamente volver a hacer tu deporte si te sientes bien y si te preparas, creo que puede ser algo muy, muy interesante y que seguro que todos los que estéis escuchando esto pues os lleváis muchísimo. Bueno, pues una de las cuestiones que nos plantean siempre la gente o nuestros clientes es qué ocurre realmente cuando tenemos una hernia, ¿no? Y creo que lo vamos a desmentir con nuestras experiencias. Sí, al final cuando tenemos que entender que el disco tiene como, el disco intervertebral tiene como anillos, ¿no? Entonces esos anillos se van desgastando. Entonces, en función del nivel de desgaste, el núcleo de ese disco intervertebral, que hay un núcleo que es como una parte así más gelatinosa, pues, puede ir saliendo, ¿no? Es decir, se extruye. Entonces, claro, cuando ya todos los anillos han perdido consistencia, el disco se sale del todo, o sea, el núcleo se sale del todo del disco y en nuestra mano está ir estabilizando a través de ejercicios, sobre todo de respiración y de fuerza, para que pues, esa musculatura estabilice bien la columna y ese proceso de desgaste, ya sea pues, a través de una artritis o a través de cualquier otro tipo de mecanismo patológico a nivel intervertebral, pues se vaya dando. Pero al final lo más importante es sobre todo saber cómo actuar y es lo que vamos a ver especialmente al final del podcast, aunque seguro que hay muchas preguntas que también pues, os podéis estar haciendo y que pueden ser interesantes, ¿no, Gonzalo? Exacto. Sobre todo, quizás una pequeña inquietud, ¿no? Cuando a una persona le padece de dolor, ¿no? Realmente, ¿qué tiene que hacer, ¿no? ¿Cuál es el primer paso? Una vez que tiene dolor, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer y cómo solucionarlo, ¿no? Vale, aquí lo primero está claro que es el papel del profesional sanitario, ¿no? Si el diagnóstico, eso nosotros ahí no entramos porque no es nuestro ámbito, por así decirlo. Y lo primero es, si tienes un dolor de espalda, ya sea por una hernia o por lo que sea, y si la primera vez que tienes dolor de espalda, pues en principio no sabrás si es por una hernia o no, vas a tu médico, vas a tu fisioterapeuta y ya pues que él te diga los pasos necesarios, ¿no? Entonces esto es súper, súper importante. Bueno, en referencia a lo que comentabas, Jorge, claro, nosotros no somos odiosos o haters de los médicos, pero sí que es verdad que creemos que estos médicos de generaciones antepasadas, pues creen que una hernia hay que operarla, no tiene solución, vamos, nos quedamos en casa y eso creo que, bueno, desde mi punto de vista no es así, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Al final, pues sí, hay veces en los que hay que operar, hay veces que es una patología muy avanzada y ya está, y nosotros nos callamos y dejamos trabajar a los que al final tienen formación para curar a la gente, pero bueno, luego ya cada persona que vea qué resultados positivos ha obtenido, qué resultados negativos ha obtenido y
luego entraremos en materia, pero la verdad es que con los ejercicios adecuados y sobre todo la valoración adecuada se puede conseguir cositas muy, muy interesantes e incluso eliminar y erradicar el dolor por completo. Exactamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, te voy a lanzar una pregunta, que es una pregunta bastante muy directa, pero bueno, a la gente seguro que le aclara mucha duda, ¿no? Y es, ¿la hernia se reabsorbe o no? Hay estudios que demuestran que sí. O sea, esto para ya tampoco hacer un podcast de una hora. La ciencia demuestra que, obviamente, hay casos y casos, pero a largo plazo una hernia discal se reabsorbe. Es más, la mayoría de hernias discales se reabsorben y al final la hernia es como que al principio es un estado de alarma mental, la persona se vuelve un poco loca, por así decirlo, pero luego, a largo plazo, si tienes dolor, casi seguro que no sea por la hernia, sea por una sobrecarga o por lo que sea. Bueno, nos comentabas que las hernias se pueden resolver y pensando a largo plazo, pero por ejemplo en un periodo de vista a 3 años, eh, ¿crees que es suficiente con una cirugía o podríamos combatirla con otro tipo, por ejemplo el ejercicio o cosas así? Claro, al final, si sabemos que hay muchas posibilidades de que la hernia se reabsorba, y sabemos que las operaciones pues tienen diferentes consecuencias negativas, ¿no? Desde fibrosis posoperatoria hasta pues, todo lo que es la parte de inhibición muscular por inactividad, ¿no? Pues quizá no nos renta meternos en un quirófano, ¿no? Y tiene que ser solo si es un caso extremo. Y habría que hacer otro tipo de intervenciones, que es ya casi a lo que hemos llegado. Bueno, Jorge, pues ahora que ya tenemos, o espero que le haya quedado claro a la gente lo que es una hernia y cómo se puede tratar, que lo hablaremos también al final del podcast, realmente cuando tenemos dolor de espalda, ¿qué pasos tenemos que seguir cuando nos despertamos desde la mañana? Claro, al final es muy común, ¿no? Que a alguien le duela la espalda, toda la espalda baja, justo al levantarse por la mañana. Esto ocurre porque el disco durante la noche se hidrata a causa de que la gravedad no actúa sobre él, ¿no? Porque estamos tumbados y no estamos en posición de bipedestación, de pie. Y claro, esto hace que luego el disco pues, sea un poquito más inestable, por ejemplo, a la hora de agacharnos. Entonces, ¿qué es muy normal? Cuando por la mañana me levanto y me agacho a abrocharme los cordones, pues en este caso me pega un pinchazo a la espalda, ¿no? Incluso pues con otras actividades tipo lavarse los dientes. Respecto a esto, pues, tenemos una guía gratuita donde hablamos sobre posturas en casa, que la dejaremos en la descripción, pero al fin y al cabo, si esto es como todo, si tú te preparas bien y haces una buena planificación de tu ejercicio, ya sea un dolor al levantarse, un dolor en ejercicio, un dolor cuando estás mucho tiempo sentado, un dolor cuando estás mucho tiempo de pie, tu columna te va a responder. Y quizá debemos preocuparnos más sobre qué es lo que hacemos a lo largo del día, justo como me preguntabas, más que qué hacer para evitar ese dolor justo al final de la mañana. Y a lo largo del día, pues vamos a entrar ya en un poco el método que utilizamos en la escuela, pero control postural, respiración, movilidad y fuerza. Exacto, creo que vamos a cerrar ya este episodio explicando qué es lo que hacemos nosotros realmente en la escuela y con nuestros alumnos con dolor de espalda, ¿no? Que es siempre pues, esa proyección o esa pirámide desde el inicio hasta el final del programa, ¿no? Sí, al final es muy normal que crean las personas que vamos a decirles, haz este estiramiento, haz este ejercicio, haz este trabajo de fuerza, ¿no? Pero claro, si previamente a esto no tienes una mentalidad y haces un ejercicio de cambio de creencia preparado para poder hacer todo esto, o sea, si crees que no puedes coger peso, si prefieres tomarte una pastilla cuando te duele la espalda, pero no vas a ser constante, no vas a dedicarle tiempo, yo creo que ya no tiene ni siquiera sentido que sigáis escuchando el podcast porque es que ya vamos a decir cosas que hay que dedicarle, hay que ser constante y hay que tener fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque al final siempre el precio de no hacer nada va a ser mayor. Entonces, si has llegado hasta aquí es porque quieres cambiar, sobre todo, cambiar tu cuerpo más que a nivel visual, a nivel de cómo funciona el cuerpo por dentro y tienes una mentalidad que está preparada para dedicarle tiempo, por lo menos 2, 3 meses, para una vez transcurrido ese tiempo, que es lo que dura nuestro programa, ya lo sabéis,
pues puedas recuperar un poco la vida que tenías antes. Una vez ya tienes esta mentalidad y has cambiado estas falsas creencias, como te hemos comentado a lo largo del podcast, ya podemos arrancar con realmente lo que es el ejercicio y el método que utilizamos en la escuela. Bueno, pues una vez que tanto Jorge como yo le hemos hecho entender a ese paciente o cliente que hemos desmontado mitos y creencias, que nos cuesta, pero bueno, lo machacamos y al final creo que surge efecto, pues el siguiente paso es generar una valoración muy analítica de cada cliente, sobre todo pues evaluando el nivel de dolor, cómo se mueve, desde que llegan hacia nosotros, pues ya nos fijamos en su composición corporal, ¿no? Cómo tienen los hombros, etcétera, ¿no? Y luego, pues otra cosa que nos cuesta, pero que siempre surge efecto al 100% es la respiración, ¿no? Obviamente valoramos, sabemos qué debilidades, ¿no? O qué restricciones tiene de movilidad ese cliente o paciente o alumno y empezamos a trabajar la respiración. Le hacemos intentar ser conscientes de que la respiración es la base y si no sabes cómo se respira o qué es la respiración diafragmática, pues te invito a que veas una clase que tenemos en YouTube donde hablamos sobre ella, ¿no? Bueno, y una vez que hemos valorado a ese paciente, cliente o alumno, pues le hemos enseñado también la respiración y para finalizar esta secuencia o estos últimos pasos, pues hacemos una progresión de la movilidad y como parte final la fuerza, ¿no, Jorge? Sí, al final, si nos quedamos solo en esa parte inicial de respiración y movilidad va a estar muy bien. De hecho, nos va a pegar ahí un buen empujón inicial, pero luego tenemos que utilizar la fuerza para generar un poco esa coraza que nos permita no volver a recaer. Así que quizá en otro podcast podríamos entrar. Y nada, por mi parte, poco más. Animaros a darle 5 estrellas al podcast, suscribiros en YouTube y cualquier cosita, nos dejáis un comentario. Muchas gracias.